Vamos a compartir un tema que, pues, ¿qué tema en la Biblia no es importante? Pero como que hay tiempos, ¿no?, para compartir diferentes temas. Yo quiero, pues, primero que nada agradecerle a Dios por nuestras vidas, porque hoy estamos aquí alimentando el Espíritu. Gracias a Dios por nuestras vidas, primero que nada, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de tener aquí una iglesia donde reunirnos sin ser perseguidos, una iglesia donde nos sintamos libres, donde tengamos hermandad. A veces los pequeños detalles son los que cuentan, pero son los que no tomamos en cuenta. Entonces, pues yo antes de empezar a compartir el tema, pues quiero orar porque esta palabra sea de bendición para tu vida y que sea alimento al Espíritu, a un Espíritu que pues día a día clama por el pan de vida que es la palabra. Pues te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, amado Padre, por que nos traes con un objetivo en común, con un fin de recibir tu palabra. Gracias porque has dispuesto hasta este tiempo nuestras vidas y hoy podemos estar delante de ti, Señor, anhelando que nos alimentes, que nos sigas levantando de todas nuestras necesidades. Tú eres, Señor, nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Y hoy en este momento abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para recibir tu palabra, para que esta, Señor, se grabe en nuestros corazones y que así mismo lata y cobre vida, tomando en nosotros la función como discípulos y hacedores. En este momento, Señor, nos disponemos a recibir el alimento espiritual que sea de grande bendición para poderlo llevar también a los espíritus allá afuera que están necesitados del alimento de vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, un gozo estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias, pastor, por la oportunidad y la confianza. Y en este tiempo que estaba preparando un tema, dices, vas a la palabra y hay muchas cosas que Dios nos quiere hablar, pero habló a mi corazón este tema. Y antes, pues quiero empezar con una pequeña historia sobre un hombre y su hijo. Este hombre y su hijo se amaban, había una relación muy estrecha entre este hombre y su hijo. ¿Sí? El hombre amaba a su primogénito y ellos tenían una afición por coleccionar arte, obras de arte, cuadros, pinturas. Así que durante su relación, durante su convivencia como padre e hijo, se encargaron de ir recabando arte alrededor del mundo, y buen arte. Sí, eran admiradores del arte: Picasso, Dalí, Van Gogh, Rembrandt. Arte que realmente ellos sabían que tenía un costo para el mundo muy importante. Entonces, pues tenían ya una colección muy buena de arte, así que pasó un día en donde este país, de donde eran originarios, entró en guerra, y como pues todo buen varón, este hombre tomó su responsabilidad y se alistó al ejército. Así pues que con todo el dolor del padre fue y se alistó al ejército porque el país estaba en guerra, y el padre no tuvo más que darle la bendición y dejarlo ir. Y pues ustedes saben que una guerra siempre es peligrosa y trae consecuencias. Así que tristemente este joven, este hombre falleció. Para la desgracia del padre, falleció en batalla. Pero ahí se hizo un amigo en el cual este joven pues le hizo prometerle que si él moría en batalla iba a ir con su padre a darle testimonio de cómo había muerto este hombre, heroicamente, gallardamente, que murió en batalla, para que su padre siquiera se consolara con ese testimonio de su hijo. Y le hizo prometer al amigo. Entonces pues el amigo tuvo que cumplir su promesa. Fue a donde el padre a declararle pues que él había sido amigo de su hijo. El padre, desconcertado, pues
recibió la noticia triste, pero este hombre fue a decirle cómo es que su hijo había muerto en batalla, que con valentía, que con heroísmo había salvado muchas vidas. Aún así esto no era consuelo para el padre, imagínate perder un hijo, y su único hijo. Así que, pues, el padre se entristeció mucho. Pero aún así, este testimonio le sirvió para darse cuenta que había criado un buen hijo. Al marcharse este hombre, el amigo del muchacho, sobre sus manos le dejó un lienzo doblado al padre y se lo entregó. Y le dijo, quiero que tengas esto porque resultó que este hombre era artista. Y el papá le sobró el lienzo y vio que era una obra sobre su hijo. Y este hombre, el amigo, había logrado capturar la mirada más asombrosa que le haría recordar al padre a su hijo. Una mirada tan real que entonces el hombre se quedó impactado. Dijo, claro que lo quiero, pero te lo voy a pagar. Yo te voy a dar por esto que hiciste. El hombre dijo, claro que no, Señor. Su hijo me salvó la vida. Es un regalo que yo tengo para usted. Pues así que el hombre no tuvo más que agradecerle y el otro despedirse. Y este padre, sufriendo por la muerte de su hijo, hizo enmarcar aquel lienzo hermoso con esa obra de su hijo en un cuadro precioso, detallado, y lo puso en su colección. Pasado el tiempo muere el padre. Entonces, pues toda la gente, coleccionistas millonarios, excéntricos, querían esas obras que el padre tenía en su poder, porque eran obras difíciles de alcanzar. O sea, tú sabes que un coleccionista atesora lo que ha él podido recopilar durante su vida. Así que, pues muere el padre y se abre la subasta para poner en venta todos los cuadros, el arte que este hombre había sido capaz de reunir con su hijo. Y así que comenzaron la subasta. Tú sabes, el hombre acá con el martillito que orquesta la subasta, quién nada más, quién nada menos, comenzó, abrió el telón y ahí estaba primero la obra del hijo. Una obra hermosa, pero de un autor desconocido. Y él empezó diciendo, bien, pues esta subasta la vamos a comenzar con este cuadro de autor desconocido. Así quiso mantenerse. Se llama La obra del hijo. Y todo el mundo pues esperaba ver los cuadros importantes, los conocidos. ¿Quién oferta por esta obra? Y por ahí se oye uno de los millonarios que se habían reunido para comprar arte. Sí, nosotros no venimos por esas baratijas. Saca las obras de arte que realmente valen la pena. Queremos el arte que es conocido. Eso no sabemos ni de quién es. El hombre tomó un tiempo en silencio. Ya que nadie ofertaba, volvió a decir, ¿quién oferta? Gracias a mí. Por este cuadro que es la obra del hijo. Por allá. Rápido, a ver, ¿quién va a ofertar? Nosotros queremos que ya pases esa, si quieres déjala al último, vamos con el arte importante. El hombre callado tomaba su tiempo. ¿Alguien va a ofertar? Alguien dijo por ahí 100, $200, 300. Nadie levantaba su banderita o su tablita, que es con lo que van a empujar los ofertadores. Nadie. De repente va llegando un señor de edad, va y se sienta y escucha. Nadie va a ofertar por la obra. Adelante. ¿Quién dijo? Y este hombre levantó su banderita, dijo, oferto $20, que es todo lo que tengo. Y nadie más ofertó, conforme de que este hombre había ofertado todo. En eso se iba a vender y van a poder seguir con la venta. Así que nadie oferta más de 20. ¿Quién dijo 21? ¿Quién dijo 30? ¿Quién dijo 100? Nadie. A las 3 vendido, 1, 2, 3 al caballero por $20. Este hombre que había comprado la obra era el jardinero del Señor, que en su tiempo vivía. Así que, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Se levantó el hombre, le dieron su papel. Los demás jugadores, los millonarios, los excéntricos esperaban los demás cuadros. Para su sorpresa, el subastador alzó las cosas, cerró todo, ¿sí? Se fue y todo el mundo ¿Qué pasa y dónde están los demás? ¿Por qué no los vas a ofertar? Bueno,
Dijo el hombre, el subastador: no me era posible ni permitido revelar hasta ahorita, hasta este momento, lo que en el testamento la persona dijo. El que había dejado pues toda esta herencia de arte dijo: el que compre la obra de mi hijo, por ende se va a llevar todo lo demás. Así que este hombre con $20 compró lo que valía millones, ¿sí? Algo invaluable. ¿Cuál es la reflexión para nosotros? El legado que nos ha dejado Jesús como cristianos, ¿sí? Que a veces nosotros estamos esperando las cosas caras, las cosas que valen para el mundo la pena, y queremos en nuestras vidas desgastarnos. ¿Por qué? Porque queremos dejar esa herencia, un legado. Así he titulado este tema: el legado del cristiano. ¿Qué es un legado? Pues es una herencia, ¿no? Una herencia que tiene el objetivo de compartirlo, de vivirlo, de dejarlo a futuras generaciones. Por eso, cuando yo te pregunto por una herencia para ti, ¿en qué piensas? ¿En casas? ¿Autos? ¿Propiedades? ¿Terrenos? ¿Arte como era este hombre? ¿Algo para dejarle a nuestros hijos? ¿Un pedazo de tierra? No sé. La palabra de Dios nos advierte de estas cosas que nos desgastan y dice en Mateo 6:16, si me gustan acompañar. Mateo 6:16. Cuando ayunáis, no seas como los hipócritas austeros. Perdón, Mateo 6:19. Me faltaba el agua para que me carburara. Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladronas minan y hurtan. Vamos a darle hasta el 34, pero sutilmente están meditando en cada uno de estos versículos. Dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, al Dios de las riquezas. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su afán. Amén.
Pues aquí tenemos un claro ejemplo sobre el mundo y lo que se ha venido viviendo de generación en generación. ¿Cuánto tiempo gastamos en buscar una herencia, un legado que es terrenal? Y gastamos fuerzas, y gastamos tiempo, y gastamos energía, y se nos va la vida buscando estas cosas, persiguiendo estas cosas, dejando las más importantes, dejando el legado que nos fue provisto. Porque si algo estamos aquí, somos linaje, pero aún así nos hemos visto engañados por el afán del mundo. Claro que es bueno dejar una herencia a los hijos, ¿sí? Soy padre, algunos de ustedes son padres, hermanos, y algún día pues van a querer dejar un legado para su familia, darles una mejor vida. Esto implica, claro, sacrificio. Pero ¿qué sacrificio? Para obtener una fortuna, pasarla de generación en generación, facilitarle la vida a nuestros hijos. A veces ha hecho un mal. Dicen que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y los tiempos fáciles, hombres débiles. Por ahí una reflexión que comentaba: mi padre anduvo a pie, mi bisabuelo anduvo a pie, mi abuelo compró caballos, mi padre compró camionetas, yo ya no caballos, camionetas, mi hijo tendrá caballos y camionetas, mi nieto a lo mejor tendrá solo los caballos, mi bisnieto volverá a andar a pie. Si damos las cosas fáciles a los hijos, tendremos hijos débiles. Nos preocupamos por proveerles lo que no tuvimos, cuando en esa carencia Dios obró nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo no tenía zapatos, porque yo me iba sin comer a la escuela. No te estoy diciendo que te descuides de tus hijos, pero sí que hagamos varones y hembras fuertes para una vida y tiempos difíciles, porque les estamos tratando de dejar un legado en donde nosotros vamos a proveerles facilidad para la vida, y cuando no estemos nosotros, ¿qué van a hacer nuestros hijos? ¿Ser la lástima o la compasión de alguien más? Si no los enseñamos a esforzarse, no van a servir. Ese es el peligro. Cristo nos ha dejado el legado más valioso, el legado que es el regalo más grande que no hemos nosotros atesorado, que es su salvación. Nos lo ha dejado ese legado en un testamento y en un mapa, en un regalo que aquí está para nosotros, pero no va a ser algo fácil. Por aquí tenemos al licenciado que en un testamento nos va a dar fe, decir que se dejan cláusulas, ¿no, licenciado? Y si no se cumplen esas cláusulas, nuestro testamento tiene cláusulas. No es nada más de que sí, soy hijo de Dios y me gozo y hago, y claro que sí, todo el mundo puede decir que es hijo de Dios, que se goza y hace, pero ¿dónde se están cumpliendo las cláusulas? El testamento, la herencia que nos está dejando Dios, no es esta en el mundo. ¿Cuántos pleitos hay ahí en los juzgados por terrenos, por casas, entre hermanos, entre familiares? ¿Los conoces? ¿Te es ajeno esto? ¿Por qué? Por una herencia que ni ellos trabajaron, pero la quieren. ¿Y qué va a pasar? Enemistades, muertes, amenazas, discordias. ¿En qué se les va la vida? Problemas de salud, por pelear una herencia que se va a quedar aquí. Dicen, nadie sabe para quién trabaja. Tenemos una mejor herencia por qué pelear. Acompáñenme a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni mancharse, reservada en dónde. Vamos hasta el 6. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios, para alcanzar la salud que está
aflicciones, va a haber tentaciones para que tú cobres tu herencia. No creas que nada más es porque sí, es que yo la recibo. Claro que la vas a recibir, tontos seríamos si no, pero no es de que la quieras recibir y ya. Hay cláusulas que debemos de cumplir para ser parte del legado de Cristo, un legado como cristianos. Tenemos que despojarnos de nuestra carnalidad. Si queremos ser partícipes de esta herencia en el testamento que Dios nos dejó a través de Cristo, nuestro Salvador, y como dice la palabra, seremos hermanos, seremos con Él parte de la familia divina. Pero hay que despojarnos de esto que nos conlleva a afanarnos día a día. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Si ni para el pasaje tengo. ¿Se ha muerto alguien por caminar? ¿O por hacer un ayuno obligado? Yo creo que es cuando más Dios te habla. Imagínate, cuando Dios nos da carencias, nos está hablando, nos está diciendo, pues esta es una oportunidad para probar tu fidelidad. Dios va a probar a su legado, a su linaje. Es ahí en donde nosotros debemos de despojarnos. Y no es fácil. Estamos en una lucha día con día tratando de despojarnos de nuestros intereses, de nuestros afanes, de con lo que lidiamos, de nuestros estreses con el trabajo, de nuestras cuestiones con los hijos, con la pareja, con los pagos, los servicios. Es una constante lucha. Versículo 5. Hay una exhortación, dice: hallad pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Siguiente, vamos a leer hasta el 8. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Incomparable su condición que tenía él, divina, pura, y hallado en condición como hombre, todavía, aún como hombre, se vino a humillar más a sí mismo. ¿Hecho qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está tu carnalidad obrando en tu vida que no te deja ver la herencia? A mí Dios me mostró en mi corazón cuáles son las cosas que me están quitando, o que me estoy yo negando a ese legado al cual yo fui llamado. ¿Por qué? Porque estoy quizá, o estaba o pensaba buscar tesoros aquí. ¿Y mi eternidad? ¿Cuán breve es la vida? Lo hemos visto. ¿Y qué pasa después de eso? Dice: obedientes hasta la muerte de cruz. La obediencia es la cláusula principal para recibir este testamento, tu legado en la herencia que Dios tiene para nosotros. Si alguien te pregunta como mundano: ¿y tú qué tienes como cristiano? Pues yo te veo bien mal. ¿No te han llegado a juzgar así? ¿Y no lastima? Mira, ¿a poco no vemos que los inconversos o los de allá del mundo están hasta más alivianados? Les va bien, tienen casas grandes, tienen cosas materiales que en la carne podemos desear, ¿por qué no decirlo? Pero ¿qué sucede realmente? No nos hemos despojado de esas cuestiones de interés carnal. Estaba Jesús con Dios en la gloria. ¿Y qué dijo? Yo tengo que enseñarles. No creo que tu condición de divo o de diva se compare a donde Él estaba, a lo máximo. Y vino Él y nos mostró humildad. Y vino Él y se despojó, enseñándonos que debemos despojarnos de aquello que nos aparta de recibir la herencia. Una herencia que no te van a robar,
que no te van a reclamar, que es incorruptible, que es tuya, que está tu nombre aquí para aquellos que las van a recibir. Pero ¿qué pasa con la gente? No quiere este legado, se niega. Es más fácil seguir las cosas que aquí en el momento tenemos o afanarnos en las cosas que tenemos en este momento. Dios nos ha dejado muchas cosas en su legado, pero vamos a ver y enfocarnos principalmente en 5 de las cosas que nos dejó en la herencia y en su legado. Lo primero y lo más importante, y lo que la palabra hace énfasis, es el amor que nos dejó. El legado del amor. No puede haber cosa más poderosa que el amor. ¿Por qué? A fuerza de bien, vencemos el mal. El amor cubre. Es el amor. El versículo más mentado por los cristianos, Juan 3:16, ¿no? Nos plasmó todo su amor en ese versículo y dijo, de tal manera, o sea, no hay otra, de esa manera, búscale otras maneras que el mundo ha llamado. De tal manera, Dios amó al mundo, nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eterna. Amén. Que sea una vida que anhelemos, una vida eterna con Él. Y en Juan 13:1, Jesús está hablándole a sus discípulos para despedirse con el cometido que Él venía a cumplir. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Hasta dónde los amó? ¿Hasta dónde nos ama Dios? ¿En dónde estamos nosotros? En un mundo que nos corrompe, en un mundo que nos desgarra, en un mundo que nos afana, en un mundo que nos critica, que nos juzga, que nos quiere ver de rodillas, porque el príncipe de este mundo iba a ser derrotado. Que hoy en día está derrotado, pero sigue con influencias porque es de él este mundo. Él lo ha reclamado y todos los seguidores están a su merced. Y nosotros como cristianos vamos a tener lucha tras lucha, contienda tras contienda. Y es difícil si no nos reforzamos, si no venimos a su presencia y nos cargamos de su Espíritu Santo, porque vamos a ser allá afuera, como dice, una oveja entre lobos rapaces. Te van a criticar, de todo te van a juzgar, pero Dios nos ama, ¿sí? Y nos dice, aquellos que estamos en el mundo, en ese sentido estaba con sus discípulos, pero nos amó al final y nos dejó ese legado del amor que sobrepasa todo entendimiento, así como su paz, ese amor que cubrió multitud, que lo llevó a sacrificarse a sí mismo. No un amor como el mundo te promete. Alguien te puede decir te amo, pero ¿te lo ha probado realmente? ¿Qué es el amor? ¿Una palabra? ¿Un sentimiento? El amor es una prueba. El amor se prueba como la fe. Si alguien te dice te amo, pero a primera cuenta se enoja, entonces algo está pasando. El amor, como lo dice la palabra, todo lo puede, todo lo soporta. Pero ¿cuál es el amor que nosotros profesamos? Él nos dejó el legado del amor legítimo y verdadero. Y nosotros, ¿sabes qué es lo peor? Que buscamos el legado del mundo. Buscar el amor de allá afuera. Buscar el amor donde se te rechaza o se te acepta si encajas. Hemos tenido que mutilar nuestra espiritualidad para caber allá afuera, para ser aceptados. Y tristemente nos damos cuenta después cuando Dios nos da un jalón de orejas que dice, ¿qué estás haciendo? Si yo te estoy dejando un legado, una herencia incorruptible, ¿quieres encajar con lo perecedero? ¿Sabes a dónde van ellos? No te preocupa, no te mueve, no te contrista esto. El amor que yo te doy, nadie te lo va a quitar. El amor que yo te doy es incomparable. Nada se asemeja, ni el amor de tus padres, ni el amor de tu pareja, el amor de tus hijos. Y a veces ahí se nos afana la vida.
No dice Él en su primer mandamiento: me amarás primero a mí, porque de esa manera yo te enseñaré a amar a los demás. No porque yo sea egoísta, sino que yo te enseñaré el amor verdadero, así como el que Jesús nos mostró. Un amor sí compasivo, pero no un amor que consienta el pecado, o un amor que diga: no te preocupes, está bien. Cuando Dios nos ama, nos reprende. Y quizá estemos pasando por alguna prueba en donde estemos nosotros teniendo una dosis de su amor ahí, pero no comprendemos que en esa prueba Él nos está amando. Y decimos: es que Dios no me ama, es que ya se olvidó de mí. O allá afuera está la gente: no, es que Dios así me ama como soy, y Él me va a amar hasta el final. Él dice que los amó hasta el fin, pero a sus discípulos, porque los siguieron a Él, porque estaban con Él. Imagínate, estos discípulos vivieron con Jesús literalmente 3 años con Él. Comían, dormían, caminaban, andaban, y para Él Jesús era lo máximo, y estaba a punto de despedirse. Ahí les dijo al Padre, ¿sí? Él los amó a los suyos, los que estaban ahí en el mundo donde sabemos que tendremos aflicciones. Él nos amó hasta el final y nos va a amar hasta el final. ¿Para qué nos dejó este mensaje? Para darnos el legado segundo, que es esperanza en el cielo. Dice Dios en su palabra en Juan, ahí mismo 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para nosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismos, para que donde yo estoy. Imagínate, ahí está nuestro segundo legado. Está bien poder tener. ¿Cuánta gente que tiene la posibilidad, Dios le bendiga y le prospere más para que haga, para ayudar a otros? Pero hay gente que se afana, que se le va la vida, que se endroga incluso sin tener los recursos por comprar algo que no tiene la solvencia. ¿Y qué deriva esto? Pues preocupaciones, que se aparta de: no es que si puedo, no es que... Ahí está mi verdadera morada. Ahí está, ahí no te la van a pelear. Es tuya, dice, muchas moradas hay. Y una es tuya, y se va a quedar vacía, o a lo mejor alguien la va a ocupar si es que tú no la quieres ocupar. Pero ahí está mi legado. Como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Yo aquí vengo de paso, aquí vengo de turista. Voy a ver quién es de Dios y quién no, para el que no sea de Dios poderle compartir palabra, y si quiere hacerse ciudadano celestial, voy y lo voy a hacer. Pero si no quiere, también, como dice la palabra, sacudo mis pies y sigo mi camino. Pero a eso venimos, somos turistas en este mundo tan lleno de corrupción como lo ha sido de generación en generación. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y se arrepintió de haber creado al hombre y desató el diluvio. Y después dijo: su corazón está de continuo al pecado. Pues entonces vamos a darle un testimonio, vamos a darle una promesa, vamos a darle un legado de que sepan. Tú sabes cómo Jesús comienza en Mateo su evangelio, con la genealogía y las 14 generaciones, para demostrarnos que Jesús venía de un linaje contaminado, venía de un linaje impuro. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis abuelos, es que... Imagínate, Jesús sacó la cuenta y dijo: no es pretexto. Sí, el sufrimiento te puede llevar a tomar decisiones malas, pero también si utilizas las cosas que Dios te ha permitido vivir para acercarte a Él, te dará bendición en eso. ¿Cuántas veces no nos afanamos? Yo estos días que Dios me ha mostrado
de cuántas cosas necesito en el mundo, porque así te lo muestra el demonio. Te ocupas esto, ocupas aquello, y si no lo logras es porque eres un mediocre. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que no has conquistado? Y Dios volteó mi rostro y me dijo, estaban mis hijos jugando, mi esposa leyendo. ¿No es más maravilloso la bendición que Dios te ha dado? De tener un hogar, una familia en Cristo, una iglesia en donde poder trabajar, que afanarme allá afuera para hacer, con perdón de lo que voy a decir, pero un burro más, un correo más allá de los afanes del mundo. Aquí tienes lo que yo te he provisto para que seas tú quien ponga el orden, la soberanía mía en este hogar. ¿Por qué? Porque aquí vienes de paso con tu familia. ¿O vas a dejar que alguien se pierda? Por lo menos los de tu hogar son tu responsabilidad. Y eso va a servir para que alguna otra persona, un vecino, un conocido pueda ser alcanzado. Pero tiene que haber ese legado vivo en ti. Que haya un amor como el que Él nos mostró, no un amor conveniente como el mundo te muestra. El que te dice te amo, pero realmente no lo prueba. ¿Por qué? Las pruebas o se pasan o se declinan, o se reprueban, valga la redundancia. ¿Y cuánto amor en el mundo no ha reprobado en tu vida? Ponte a ver y analiza. Y Dios nunca ha sido reprobado. Dios nunca ha sido derrotado. Y en su amor, Él nos llama a ser fieles a ese amor, a tener esperanza en las moradas eternas. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento cómo el patriarca tenía sus hijos y eran muy vastos en sus herencias? Entonces, ¿qué hacían? No, pues al hijo le doy el terreno de allá, al hijo de acá, y todos vivían en comunidad. Así, de esa manera era como el hombre le daba herencia para todos vivir juntos. Pues nuestro Padre Celestial nos está guardando, porque Jesús ahí dijo, ahí está tu morada. Otra cosa que es de impacto también en esto del legado, el tercer legado que nos ha dejado es el poder, su garantía de poder. Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, porque es que no puedo, en tus fuerzas nunca vas a poder, nunca voy a poder en mis fuerzas. Dios nos dio un espíritu de poder, de valentía. Y dice en Juan 14:13, regrésate un poquito al 14:11, dice, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Siguiente versículo dice, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Regrésate a las 12, por favor. Cosas mayores. ¿Qué mayor hay que resucitar un muerto, que levantar un paralítico, que un ciego vea, quitar una enfermedad? Y Él nos está pidiendo, nos está diciendo que cosas mayores haremos. Pero Él también nos está diciendo que estas cosas mayores va a ser el alcanzar almas para su obra. Porque muchas veces nos afanamos, o en el mundo se afanan por querer una sanidad que va a ser efímera, una solución del problema que a lo mejor en ese momento Dios tuvo misericordia y obró a favor de esa situación, y después ¿qué? Dios nos está diciendo cosas mayores, conversiones, vidas transformadas, que nosotros vayamos a ser esos discípulos, que pongamos la palabra de Dios para compartirla con los hermanos. Jesús nos da esa certeza del poder que tuvo el Hijo en el Padre. Nosotros, confiando en el Hijo, tengamos ese poder. Pero ¿dónde está
¿Dónde está tu certeza o tu confianza? Por aquellos quienes decían, no puedo, es que me es difícil. Pues estás confiando en tus fuerzas. A Moisés se lo dijo, como yo, tan lento de palabra, no es quien eres, es quien va contigo. ¿Estás pasando una situación? Ponla como prueba. Dios nos da esta certeza del poder y nos regaló el Espíritu, nos dejó su Espíritu en Juan 14:16, ahí mismo más adelante dice, y yo rogaré al Padre y os dará ¿a quién? A su Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. Si somos su linaje, de otra manera no veremos obrar, aún en su misericordia, no de la manera que nosotros queremos, o de la manera, mejor dicho, que Él quiere. Pero hay algo muy apremiante que quiero compartirles en este momento y conforme a lo que Dios puso en mi corazón, aún en los que estábamos aquí presentes. Dice la palabra de Dios en Lucas 13:24. Y esta es una advertencia que tenemos que tomar muy en consideración. Porfiad, procurad entrar por la puerta angosta, porque muchos, digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una cuestión de advertencia, de temor. Cuando fue revelado esto a mí, muchos los que están queriendo procurar entrar por la puerta y no podrán. Está hablando una iglesia, está hablando a cristianos, a creyentes en esta manera. Nos olvidamos del linaje y que estamos haciendo las cosas a la mediocridad por conseguir un beneficio. Estamos intentando procurar entrar por la puerta angosta, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos somos los que queremos entrar? ¿Y cuántos entraremos? Primero pongamos en un plano, ¿quiénes no quieren entrar? Aquellos que no les interesa leer la palabra, quienes no les interesa ir a la iglesia, quienes tienen pues su mente en el mundo totalmente y calcinada. Pero lo más preocupante y alarmante es aquí, dice, los que sí queremos entrar, los que oramos, los que venimos a la iglesia los domingos, los que alabamos, los que servimos, los que estamos aquí, dice, aún, dice, procurarán muchos y se quedarán afuera. No dice pocos o un tanto por ciento, muchos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedarán afuera? ¿De qué sirve entonces que le alabemos a Dios, que se ore, que se ayune, que sea? Hay una estrecha relación que Jesús tenía con el Padre. Y esto tiene que alarmar nuestra relación, porque yo no sé en lo personal, Dios y tú lo sabes, o a veces hasta nosotros tristemente ignoramos cosas que Dios sí sabe, porque alejados de su palabra seremos simplemente fatuos y necios. Pero en 2 de Corintios 13, versículo 5, Él nos hace este llamado para ver si somos legado, linaje, herencia o no. Dice, examínense ustedes mismos si estás en la fe. Si es que estás en la fe, examínate tú, pruébate a ti mismo. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. ¿Qué hay en tu vida que no esté glorificando a Dios? Que te esté quitando de las cláusulas en donde el testamento no se va a aplicar contigo, porque es para todos, pero todos aquellos que obedezcan a cabalidad. No, Señor, es que yo estuve en tu iglesia. Imagínate el día que seremos llamados. Yo estuve ahí, yo te alabé, yo te serví, yo estuve haciendo tu obra. No basta con profesar ser cristianos, no basta con decir que creemos en Dios.
Si nuestra vida no es en totalidad testimonio, no lo estamos siendo. O se es o no se es. No basta. Tenemos que examinarnos. Yo dije, ¿dónde está tu testimonio? Quizá esto lo estés haciendo bien, pero no puede ser que esto lo estés haciendo bien y esto no lo estés haciendo bien. O es todo, o mejor déjalo. Sí, pero que voy empezando. Bueno, pues diligente, dice la palabra. Acompáñame a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará. Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos. No todos los que estén profesándole, o los que estén alabándole, o los que estén viniendo a la iglesia, no todos, porque hay cuestiones en nuestras vidas personales que debemos de analizar. El Hijo de Dios dijo que Él no venía a juzgar a nadie. No somos quienes para juzgar, pero sí para exhortarlos. Dios nos da, cuando tenemos una revelación en su palabra, una compasión de decir, yo quiero ver a mis hermanos en Cristo y quiero que se llene esta iglesia con hermanos en Cristo y quiero llevar su palabra. Pero luego el mundo, ¿qué te hace allá afuera? Cálmate. O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué has hecho? Te acusa, te conoce y sabe que no lo vas a hacer porque no estás poniendo diligencia a las cosas y no estás tomando tu linaje, no estás viendo tu herencia incorruptible hacia arriba, sino que te afana, te ataca y de una u otra manera. Entonces, bueno, me voy con la media, voy a la iglesia, ¿sí? Ayuno de vez en cuando, oro, sirvo y hago esto. Y ahí vamos, ahí la llevamos. Pero no podrán. Muchos son los que, Señor, es que ahí estuve y no me perdía los domingos y a lo mejor llegaba tarde, pero sí llegaba, o a lo mejor nomás falté 2. Sí, pero ¿en qué corazón allá afuera atendías a Dios? Acá es fácil atenderlo. Acá nos vemos y podemos estar nosotros soltándonos, pero allá afuera, donde nadie nos ve, donde podemos ser un poquito parte de allá y luego ese poquito va contaminando más. Porque no fuiste fiel y nos remata o nos hace más énfasis en el versículo 26, pásate ahí en ese mismo capítulo, dice, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o a una mujer que edificó su casa, su familia, su crianza, sus hijos. Y el versículo 27 dice, y descendió la lluvia y vinieron los ríos, vinieron problemas, vinieron pruebas, vinieron cuestiones del mundo, soplaron vientos, se hicieron ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se cayó. Divorcios, hijos en drogas, rebeldía, porque no se edificó la casa con los cimientos de la roca que es Cristo. Sí, pero es que yo me encargué de proveer. Pues tu mayor provisión era la palabra de Dios en tus hogares. Es que no podía, no confiaste entonces. Es que tenía que salir a buscar, claro que sí. Pero si confiaste, mira allá afuera, y no confiaste primero en edificar tu casa, hoy tienes las consecuencias de eso. Y aquí tenemos, no, el que no ponga esas palabras en práctica, si no ponemos las enseñanzas. Examinémonos nosotros qué áreas hay en tu vida, porque yo deseo, y Dios es mi testigo que deseo abundante bendición para tu vida, pero a raíz de qué debemos de hacerlo, de examinarnos qué áreas en nuestra vida tenemos que cambiar. Tenemos que anhelar fervientemente volver a las sendas antiguas, volver a los rudimentos de la palabra, a nuestra condición de ese pecador afligido que te diste cuenta en un principio y de dónde te sacó Dios, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Que sí nacimos de nuevo, que sí nos bautizamos, pero otra vez, si no hay esa constancia con Dios, no que Él sea parte de nosotros. Nosotros elegimos a quién servir y de repente las fuerzas desfallecen si no nos afianzamos y nos afirmamos en Él. Acompáñenme a Santiago
1:15. Y si estás anotando, que toda esta palabra en casa la puedas estudiar para seguir alimentando tu espíritu. Dice: y la concupiscencia, después que se ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Acompáñame al versículo siguiente. Perdón. Amaos, hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Vamos a leer hasta el 22. No te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variación ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos ha engendrado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas, mas ser, ¿qué? De la palabra, no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Examinémonos en qué no estamos aplicando la palabra de Dios. Hay muchas áreas, y Dios me mostró decir: ¿por qué estás haciendo esto? Pero ¿por qué no hay bendición? ¿Por qué has descuidado esto? ¿Y te consuelas porque estás haciendo esto? Pues si no hay una totalidad, a Dios no le podemos venir con migajas, porque Él no nos dio migajas, Él nos dio totalidad. De tal manera, de esa manera yo te amé y yo te pido que te despojes de tu carnalidad. Dice la palabra: estímate menos, seamos menos que los demás. ¿Pero cómo? Para el orgullo. Ahí mismo regrésate al versículo 21, nos invita a rechazar todo el pecado. El arrepentimiento trae una renovación, ¿sí? Pero constantemente el enemigo ya sabe qué áreas de nuestra vida somos vulnerables. Tenemos que buscar rechazar, dejando toda inmundicia, rechazando toda su superfluidad de malicia, recibir la palabra con mansedumbre, por la cual ingerida, la cual puede hacer salvas a nuestras almas. A través de la palabra es como vamos a transformar nuestros pensamientos. Hemos sido producto de un mundo que nos contamina. Pero ¿qué pasa? Ahí están ciertas raíces que no han sido cortadas, porque el Evangelio ha sido suavizado, el Evangelio ha sido adulterado para que el ser humano no se sienta tan atacado. Y hoy vemos las iglesias allá afuera, y hablo de religiones, están llenas, y no se diga una fiesta patronal, están llenísimas, y la gente da y se desprende. ¿Por qué? Porque el pecado es consentido. ¿Cómo lo hacían? Si con esto Dios te va a perdonar, con esto te está redimiendo. Ahí están afuera las religiones de falsa doctrina, de adulterio chinas, y vemos las iglesias, gloria a Dios, donde tenemos palabra sana, que queremos estar creciendo y madurando espiritualmente conforme a su voluntad, con menos gente, porque allá afuera se les consiente el pecado. Y es triste, porque tú les quieres hablar y eres juzgado, o te dicen: no, es que tú estás mal, tú eres un fanático, tú eres una persona que nada más te lavaron el cerebro. ¿Cómo pues? Acá mira, el cura o la persona, incluso pastores de otras denominaciones, consienten el pecado porque es más fácil hacerlo así, para llenar. Es más fácil, y eso buscan, llenar. Pero ¿dónde estará la condenación? No buscan legado, no buscan linaje. Jesús les advirtió
con Juan, sí, arrepentidos. Y a los fariseos no fue suave con ellos, le dijo, raza de víboras. ¿Por qué? Porque incluso los que estamos aquí en la iglesia tenemos la alarma de decir, muchos procuraremos entrar. Pues debemos de procurar más entrar, anhelar fervientemente volver a las sendas antiguas. Hoy en día se le quiere hablar de las personas, a las personas del Evangelio, y si tú les hablas del pecado se sienten ofendidas. Y a veces nosotros como cristianos tenemos ese temor de recriminar. ¿Por qué no? Yo no lo digo, ve la palabra y a mí Dios de esto me sacó. No te estoy diciendo para vanagloriarme, sino que tu pecado es muerte. Pero no sabemos y nos da pena o nos da temor a que nos recriminen o a que nos rechacen o a que nos critiquen y nos avergonzamos. Entonces cerramos nuestra boca y no compartimos con denuedo la palabra de Dios. Como en Marcos 1:15 lo hacían los profetas, lo hacían. Marcos 1:15 dice, y sin temor a represalias, total, habrá quien allá arriba nos juzgará, dice, es tiempo, diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El reino de Dios está cerca, hasta ahí. Arrepentirnos. El primer llamado para un cristiano es arrepentirse. Y a veces cuando hicimos nuestra oración, cuando venimos, se nos olvida que día a día tenemos que estar tomando esa cruz en donde nos arrepentimos de nuestros pecados, donde tenemos que llevar nuestro gozo en haber sido salvados, pero que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios, porque no queremos volver atrás de ese sufrimiento, de esa amargura, de esos problemas. Nos hemos transformado, o el mundo se ha transformado en una religiosidad conforme a las necesidades del hombre, y no el hombre conforme a lo que Dios pone en su palabra, que es más fácil, a las doctrinas de fracaso. Y por eso muchos hermanos ya no creen en Dios, porque se les habló de un Dios y se les prometió vida abundante en espiritualidad. ¿Y qué pasa? Como tuvieron una doctrina adulterada, a la hora de no recibir los frutos o no experimentar esa comunión, se ven engañados a sí mismos y se dan por vencidos y terminan el enemigo haciendo victoria en su vida, porque no hubo una sana doctrina que los llevara. Y otra cosa muy triste, cuando se quiere compartir la sana doctrina, ¿dónde está la iglesia? ¿O dónde estás, iglesia? ¿De qué sirve oír y no hacer? Cuando se está orando en la iglesia, ¿dónde estás, iglesia? Haciendo tesoros donde alguien los va a hurtar. ¿Dónde estás, iglesia? Donde Dios te va a llamar y te dice, ahí estuviste, orando por mi iglesia, orando por mi novia, cuidando. Que yo tengo cuidado de las provisiones y de las necesidades. Y a todos nos ha pasado, y este es un llamado que yo quiero hacer como iglesia, como hermano, porque una iglesia llena de adoradores, llena de gente, de hermanos en Cristo, en un mismo sentir en el Espíritu, doblando rodillas, es una iglesia que se levanta. Pero que ese amén sea en tu vida para que vengas y lo apliques. ¿De qué sirve venir a oír si no lo haces? ¿Dónde están aquellos que se quieren levantar como guerreros y guerreras para compartir la palabra cuando se convoca y no vienen? Cuando se les invita a orar y no vienen a orar. Y yo no te lo digo para juzgarte, te lo digo para que haya bendición en tu vida. Pero ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Aquellos quienes el Señor ha llamado para ser testimonio. Pues hay áreas en nuestra vida que no hemos podido dejar. Las preocupaciones, los afanes del mundo nos van a seguir atacando. Jesús nos lo dijo en su palabra, tendréis aflicciones. Es que
tuve que hacer esto, es que no, es que aquello. Miles de pretextos tenemos al príncipe de la mentira, que tiene un arsenal tremendo para poner pretextos. La gente hacia afuera está necesitada de un evangelio puro, no el evangelio adulterado. Y cuando venimos con ese evangelio puro, la palabra tiene poder, pero cuando está adulterado, la persona piensa o quiere recibir la bendición, pero ¿qué va a pasar si no se compromete? Si lo primero que es arrepentirse, no lo hace de corazón o no busca frutos de arrepentimiento. Viene la gente abatida o va la gente con una necesidad, y en un experimento de una emoción de tranquilidad, ya el enemigo lo vuelve a arrebatar. ¿Por qué? Porque no hay una constancia, no son disciplinados en venir y volver a las sendas. El arrepentimiento es diario, hermanos, diario, por todas las cosas que pueda hacer mejor. Líbrame, Señor. Y como dijo Moisés, si tu presencia no me va a sacar de aquí, no va conmigo, no me saques. Déjame aquí en casa orando, que no me va a faltar. Dios, tú tienes cuidado de las cosas. Hemos visto su palabra, pero no confiamos en su palabra. Hemos leído su palabra, pero no hemos tenido esa revelación. ¿Por qué? Porque hay frutos que no se han dado en la iglesia porque nos cuesta madurarlos, porque no nos hemos dejado guiar en totalidad. Allí están las iglesias allá afuera llenas, creyentes o pseudo creyentes. Acompáñame a 2 de Pedro 13:15. Segunda de Pedro 3:15, perdón. Iglesia, escuche, dice: y tener por salud la paciencia en nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Vayamos al 16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para predicción de sí mismos. Tuercen, ¿quiénes? Indoctos, inconstantes. Y si no mantengo firmeza, yo puedo ser un indocto, un inconstante, que la voy a torcer, porque la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es clara, no es de interpretación humana. Es menester de la iglesia estar atendiendo los llamados de la iglesia, estar formándonos como discípulos, estar atendiendo las necesidades de la iglesia, porque somos una familia en Cristo aquí. Y si no nos formamos, ¿cómo vamos a ir a compartir? Hoy le doy gloria a Dios que ese compromiso que ha puesto el Señor a través de nuestros pastores en venir y formar de bueno, que da seguridad. Si tú vas con la espada, vas a ir a pelear. Si vas así, te vas a ir a esconder. Si vas sin la espada, si vas sin la armadura, ¿a qué vas? A que te ataquen, a sentirte vulnerable, a avergonzarte y a ser avergonzado. Ahí tenemos. ¿Por qué? Si no somos constantes en la palabra, si no venimos a los llamados para atender, a formarnos conforme a la palabra, vamos a tener muchas especulaciones. Habrá dudas, pero si vienes a atender los llamados donde se comparte la palabra, la sana doctrina, donde se te está dando alimento a tu espíritu, se fortalecerá. La Biblia se predica con autoridad, se predica con este denuedo, sin temor, como lo hacían antes los apóstoles, los discípulos. Anunciar el evangelio. Que se va a molestar, pues que se enoje, ya Dios entenderá con él. Es que, hermano, está mal usted, mire, que Dios le dé sabiduría y entendimiento. Dios dice que si se la pedimos, se la va a dar. Sí, pero ¿qué? ¿Se va a enojar conmigo? Pues preferible que se enoje conmigo un tiempo, que vaya y se pudre en el infierno. Preferible enemistarme en ese momento con esa persona, que en su momento Dios sabrá sanar su corazón. Lo que pasa es que se va a sentir, bueno, entonces soba del lomo y avéntalo con el enemigo, que es donde va a ir a dar. No nos avergoncemos del evangelio, hermano.
Pero para no avergonzarnos tenemos que conocerlo. ¿Qué vamos a ir a predicar si no lo conocemos? Partículas, versículos, sin saber el contexto. Va a venir alguien porque el enemigo conoce de la palabra. ¿Y qué va a hacer? La va a torcer. Y si tú no estás firmemente, si no estás preparado, lejos de tú ir a convertir, van a venir, te van a torcer las escrituras, porque el enemigo es doble en la palabra. Y si tú sacas Jesús, ¿qué pasó en el desierto? Quiso el enemigo rebelarse contra Jesús, pero cuando se conoce de la palabra, el enemigo no tiene parte ni suerte. No nos avergoncemos del Evangelio. Si aquella persona se sentirá mal, bueno, que Dios sea su consuelo, que Dios sane su corazón, porque para andar nosotros dando palmaditas como allá afuera es enviarlos al infierno, es enviarlos al abismo, como dice en Romanos 1:16. Valientemente, como el apóstol Pablo, no sentía ningún pesar después de que había sido rescatado de esa inmundicia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salud de todo aquel que cree, al judío y también al griego. Hay que avergonzarnos del Evangelio, que es poder. Y si hay algo que debemos de hacer es, como decir, examínate a ti mismo. Tenemos, hermanos, que caminar en santidad para buscar nosotros ser esos obreros en la mucha mies que hay allá afuera. Si hay algo que no ha sido transformado en tu vida, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios para que Él sea ese juez que nos perdone si lo confesamos. Si hay algo de lo que te tengas que arrepentir, o si hay algo de lo que tengamos que ir a compartir allá afuera para que alguien se arrepienta, hagámoslo por la confianza de que el Evangelio es poder. Segunda de Corintios 7:10. Si alguno ha tenido a mal tener una situación de tentación o de tropiezo, no os afliscáis, confesemos nuestros pecados, pero confesémoslos honestamente, sinceramente, dice, porque el dolor que es según de Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerte. ¿Por qué? El dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable. Tenemos que ver qué cuestiones de nuestra vida tienen que ser transformadas, tienen que ser dadas a Dios. Acompáñame para avergonzarte por ellos delante de Dios. Vamos a Hechos 3:37. Buscar arrepentirnos de toda inmundicia que haya sido revelada en nuestra vida, que haya sido anunciada a nuestros corazones, para con diligencia arrancarla y pedirle a Dios que nos transforme. Hechos 3:37 al 38. Hechos 3:37. 2:37. Sí. A ver. Hechos 3:37 al 38. Hechos 3:37 ¿no tiene? Perdón, entonces vamos a Proverbios 28:13. Si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, confiemos en que Dios nos perdonará, pero dice, el que cubra sus pecados no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a confesar de todo aquello en lo que no le hemos sido fieles y nos hemos alejado del linaje, del legado que Él nos ha venido a mostrar y a regalar. Y por último vamos a Isaías 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar.
Hermano, yo con esto quiero concluir, porque yo quiero que tú tomes un tiempo para que en casa, en tu devocional, en tu oración, en el tiempo que Dios ponga en tu corazón, busques si hay raíz de amargura en tu corazón. Busques para que Dios transforme ahorita que puede ser hallado, para que vayas por la herencia que Dios nos promete y que no vayamos siguiendo la herencia corruptible de este mundo. Hoy quiero que te unas como cristiano y conmigo a hacer ese pacto de cuidado, esa promesa que Él nos hizo, pero que también nosotros nos comprometamos a cumplir en obediencia. Y quiero que me acompañes con una alabanza que de corazón espero que hable a tu vida con toda esta palabra que Dios ha derramado, que te pongas de pie y que en este momento tú puedas experimentar en Dios esa revelación de aquello que tienes que cambiar, que te había apartado de la herencia, del linaje, del legado que Dios había propuesto para ti a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a hacer este compromiso de cuidar nuestra santidad, de cuidar nuestro corazón, de ofrendarle nuestros días a Dios.